Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy profesor del Departamento de Planificación Urbana en la Universidad de California, en Berkeley, y hoy tengo el gusto de presentar a nuestros expositores en el webinar sobre calidad del aire en América Latina. Estamos muy contentos de tener un grupo tan diverso de personas en la audiencia. Tenemos personas representando las diferentes partes de América, del continente de las Américas, Norte, Centro y Suramérica, pero también Europa, África y Asia, como pueden ver en este mapa. Además, no solo geográficamente, tenemos un sector diverso de profesiones y de áreas de conocimiento, con participantes que representan no solo investigación y academia, pero también tenemos estudiantes, participantes que vienen del sector privado, participantes de organizaciones no gubernamentales y también de gobiernos, entre muchos otros. Antes de entrar en detalle en nuestro webinario de hoy, quiero dedicarle un poco de tiempo a introducirles a ustedes el proyecto de Salurbal y qué significa Salurbal. Salurbal son las siglas para el proyecto Salud Urbana en América Latina, que es un proyecto de 5 años que fue lanzado en abril del año 2017. Es liderado por la Universidad de Drexel y en especial su Escuela de Salud Pública Dornsif y con varios acompañamientos y colaboradores en países de América Latina y de Estados Unidos. Estamos trabajando conjuntamente para entender los entornos urbanos, las políticas urbanas y sus efectos en la salud de residentes de ciudades en América Latina. Y una de las áreas principales de Salurbal es considerar cómo las políticas urbanas afectan el entorno construido y el entorno natural, por ejemplo, los patrones de crecimiento, los patrones de desarrollo, las características de ese desarrollo, las políticas de movilidad y la calidad del aire, y cómo estos afectan los desenlaces de salud y las disparidades en esos desenlaces de salud para adultos y para niños y niñas. El objetivo es identificar, bueno, algunos de esos atributos urbanos y de políticas que frecuentemente no asociamos directamente con desenlaces en salud, que estén impactando la salud, y resaltar las maneras como las ciudades, si piensan río arriba, cómo pueden intervenir para afectar esas políticas, esos entornos urbanos y de esa manera también mejorar la salud y disminuir las disparidades en la salud de los residentes. Un aspecto que hace que este estudio sea particularmente importante es que estos aspectos a modificar del entorno urbano y de las políticas también están muy bien alineados con la posibilidad de llegar a mejoras sobre cambio climático, por ejemplo, mitigar cambio climático o cuestiones de adaptación a cambio climático. Están muy bien alineadas con objetivos de mejoramiento ambiental y de equidad social alrededor del medio ambiente. De esta manera, entonces, lo que vamos a oír hoy es un paso adelante en entender cómo estas políticas, y en especial el entorno de América Latina, están contribuyendo a la salud del planeta, entendido de una manera muy general como no solo la salud de nosotros los seres humanos, pero también la salud del medio ambiente y del globo terráqueo. Para hacer esto, como ven en esta diapositiva, sobre los últimos 3 años hemos compilado y agregado una base de datos bastante grande que incluye la descripción del entorno físico y ambiental de muchas de nuestras ciudades. Específicamente hemos examinado 371 ciudades en 11 países de América Latina, incluyendo datos sobre qué modos de transporte hay disponibles, cuánto tráfico hay, eh, cuánta congestión hay, eh, aspectos de usos de suelo, de la forma urbana, aspectos sobre la polución del aire y otras características de las ciudades como la disponibilidad de espacios verdes. Hoy nos enfocaremos en las características de la polución
en estas ciudades. Hemos conectado estos datos a varios niveles. Al nivel de la gran ciudad, las áreas metropolitanas que conocemos en muchos de nuestros países, pero también a subáreas dentro del área metropolitana. Áreas geográficamente un poco más pequeñas, ya sean municipalidades o alguna unidad administrativa un poco más pequeña. Y esto lo analizamos con respecto también a los desenlaces en salud, que como pueden ver, tienen que ver con mortalidad, con expectativa de vida y con otra suerte de desenlaces importantes en salud. Sin demorarme más, quiero rápidamente presentar a nuestros expositores. Ellos van a dar una presentación de más o menos unos 10 o 15 minutos sobre los temas que acabo de introducir. Nuestro primer presentador es el profesor Nelson Gouveia. Él es profesor del Departamento de Medicina Preventiva en la Universidad de Sao Paulo, en la Escuela de Medicina, donde él dicta y es experto en epidemiología ambiental y hace investigación precisamente en exposiciones ambientales como calidad del aire y su impacto en salud. Seguido el doctor Gouveia viene la doctora Ortigosa, Ana Ortigosa. Ella es una postdoctorante en la Universidad de Drexel en el programa de salud, de la colaboración en salud urbana. Ella también es médico, es pediatra, epidemióloga y hace investigación en las determinantes urbanas en la salud y en las disparidades en salud, sobre todo en mujeres, en niños y niñas y en jóvenes. Y por último, tenemos al doctor Josiah Kephart, que también es postdoctorante en la Universidad de Drexel, en el mismo programa de salud urbana. Él es un epidemiólogo ambiental que hace investigación en el desarrollo de intervenciones ambientales con el propósito de reducir las enfermedades crónicas y promover la igualdad en salud, disminuir las disparidades. Entonces, sin otra demora, quiero lanzarnos inmediatamente a la presentación del doctor Gouveia. Muchas gracias por atender este webinario y espero lo disfruten. Ok, gracias por la introducción. Bueno, yo soy Nelson Gouveia y voy a presentar los resultados de un estudio desarrollado dentro de este proyecto Salud Urbana acerca de los niveles de contaminación del aire en Latinoamérica, exposición de la población, desigualdades en relación a esta exposición y también las características de las ciudades que están asociadas a estos niveles. Bueno, contaminación del aire se da por una mezcla de partículas sólidas y gases. Un tipo importante de contaminación del aire es el material particulado, que puede tener varios tamaños de diámetro. Lo más peligroso es lo PM2,5, 2.5, que son partículas de menos de 2.5 micrómetros de ancho y que pueden penetrar profundamente en los pulmones cuando se inhalan. Los contaminantes del aire en general y el material particulado en especial pueden tener su origen en diversas fuentes. Son fuentes naturales, como por ejemplo erupciones volcánicas o el polvo del Sahara, o fuentes antropogénicas, principalmente debido a queima de biomasa, por ejemplo, con la queima de biomasa o combustibles fósiles, como en incendios florestales, procesos industriales, calefacción, y principalmente por transporte, que es la principal fuente de contaminación para la mayoría de las áreas urbanas. Una vez que en lo profundo de los pulmones, estas partículas pueden llegar a nuestro torrente sanguíneo y luego afectar muchos sistemas y órganos. Es decir, además de las enfermedades respiratorias, la contaminación del aire también se asocia con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, demencia, bajo peso al nacer y muchos otros efectos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud
recomienda que los niveles de contaminación del aire se mantengan por debajo de un cierto umbral para prevenir estos resultados negativos para la salud. Esas son las llamadas directrices de calidad del aire, que en caso de PM2.5 son como 10 microgramas per metro cúbico por año, como promedio anual. La Organización Mundial de la Salud estima que 9 en cada 10 personas en el mundo están expuestas a niveles nocivos de contaminación del aire, con un estimado de 4.2 millones de muertes cada año debido a esta exposición. Estimaciones anteriores para la América Latina indican que más de 110 millones de personas o de habitantes están expuestos a niveles de contaminación por partículas superiores a las pautas de la OMS, con un estimado de 58.000 muertes por año. Sin embargo, estas estimaciones para América Latina se basaron solo en una pequeña fracción de ciudades de la región que cuentan con una red de monitoreo equipada para medir la calidad del aire. Entonces, el propósito de este estudio de Saludbar fue examinar cuáles son los niveles de contaminación del aire en las ciudades latinoamericanas, si estos niveles cumplen con las pautas de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, y cuáles son las características de las ciudades que están relacionadas con sus niveles de contaminación atmosférica. Bueno, para responder a estas preguntas, utilizamos información sobre contaminación del aire derivada de lecturas satelitales para el año de 2015, que cubre toda la América Latina. En gris, aquí tenemos todos los países que forman parte del proyecto Salurbal. Y en rojo tenemos las ciudades con una población superior a los 100.000 habitantes en estos diversos países. En nuestro caso, son 366 ciudades y subdivisiones menores o subciudades, que son las partes de una ciudad. El satélite proporciona lecturas, estos puntos azules, de contaminación del aire para cada cuadrícula de 1 por 1 kilómetro. Y esas lecturas se pueden promediar sobre los límites de la ciudad para obtener entonces un promedio anual de PM2.5. Y eso se ha sido hecho para todas las 366 ciudades latinoamericanas para este año de 2015. Así, en esta figura tenemos la distribución de los niveles de PM2.5 en cada una de las 1.425 subciudades que componen las 366 ciudades de América Latina en 2015. Cada uno de estos puntos representa una de esas subciudades. Y como podemos ver, los niveles de contaminación del aire varían mucho entre las diferentes ciudades, entre cada país, así como también entre cada país. Casi 40% de las ciudades y 55% de las subciudades experimentan niveles de contaminación del aire por acima de la guía de calidad de la OMS, de 10 microgramas por metro cúbico del aire. En resumen, tenemos que exatamente 38,5% de las ciudades y 55% de las subciudades están expuestas a niveles poco saludables de contaminación del aire. Eso significa que 171 millones de personas en América Latina están respirando ar de má calidad. Entre ellos hay 12 millones de niños y 14 millones de adultos mayores de 65 años, que son los dos grupos etarios más susceptibles a sufrir los efectos de la má calidad del aire. Como señalamos en el gráfico anterior, existe una gran disparidad entre países, siendo la proporción de la población urbana expuesta a niveles nocivos de contaminación del aire tan baja como 10% en los países de la América Central, a tan alta como 86% en Chile, con México y Perú siguiendo muy cerca. Además, observamos también que no hay una diferencia de exposición a polución, a contaminación del aire por género,
sin diferenças também por nível socioeconômico, e particularmente na Argentina, Brasil, Chile, México e Peru, os ancianos estão um pouco mais expostos a níveis insalubres de contaminação do aire. E em Colômbia, Centroamérica a população mais jovem é que está um pouco mais exposta a níveis pouco saludáveis de contaminação do aire. Em termos das características da cidade que impulsionam os níveis de contaminação, encontramos que as cidades mais grandes, as cidades com maior produto interno bruto per capita, as cidades com uma maior taxa de motorização, que são os veículos por habitantes, a maior congestão de tráfego e as cidades com maior densidade de intersecção de calles são aquelas que também têm maior nível de contaminação. Por outro lado, as cidades com uma maior densidade de população, com mais espaço verde e com presença de uma infraestrutura de transporte massivo, são aquelas que apresentam menores níveis de contaminação. Isso significa que os níveis de contaminação do aire em las cidades da América Latina se associaram com algumas características distintivas do entorno construído que são suscetíveis de intervenções de políticas que podem proporcionar aire limpo e mais seguro para a população. Finalmente, com os hallazgos desse estudo, nos gostaria de destacar o impacto potencial que poderiam ter as ações locais em la redução dos níveis de contaminação do aire e, em consequência, em la redução de seus impactos sobre o cambio climático e a saúde da população, incluídas as mortes prematuras por contaminação do aire. Por exemplo, as cidades podem implementar ações que ajudem a mitigar os níveis de contaminação do aire, como intervenções relacionadas com o aumento da quantidade de espaços verdes, o controle das congestões de tráfego, o tráfego vial, que seja mais ágil, o fomento do uso de transporte público e o transporte sustentável, como com as bicis, com bicicletas, também se podem ajudar a reduzir os níveis atuais de contaminação do aire. Assim, aumentar o conhecimento sobre os fatores que provocam a contaminação do aire em las zonas urbanas ajudará a desenhar intervenções para a criação de entornos urbanos saludáveis que promoverão uma melhor qualidade de vida para todos os residentes urbanos. Muito obrigado. E agora temos a palavra a doutora Ana Ortigosa. Gracias. Muchas gracias, Nelson, por la introducción. En mi caso, lo que yo voy a presentar es parte de una serie de estudios que hemos hecho relacionando aspectos del ambiente urbano y mortalidad infantil. En este caso, vamos a tratar de ver evidencias sobre la relación entre polución ambiental en las ciudades y mortalidad en menores de 5 años y mortalidad infantil. ¿Por qué sería importante enfatizar el estudio, esta clase de estudios, el estudio de la polución ambiental en relación a la mortalidad infantil en nuestra región? Bueno, principalmente porque en nuestra región casi el 10% de la población corresponde a menores de 5 años, y la mayoría, casi el 80% de la población que vive en Latinoamérica se encuentra asentada en ciudades, donde también presentan los mayores niveles de polución ambiental, y sobre todo estos niveles en Latinoamérica han sido reconocidos como los más elevados a nivel mundial. Y si bien es cierto que han habido algunos estudios, particularmente en Brasil, en Chile o en México, sobre la relación de polución ambiental y mortalidad infantil en ciudades, estos estudios generalmente se han concentrado en ciudades de gran tamaño, donde también los niveles de polución ambiental son muy elevados. En nuestro caso, y en este estudio en particular, nosotros nos enfocamos en una gran amplitud de ciudades que tienen diferentes tamaños poblacionales y también, por lo tanto, diferentes niveles de polución ambiental.
la idea de entender la implicancia que tiene, o la importancia, por qué los niños pueden ser más vulnerables a morir por polución ambiental, es porque, bueno, ellos tienen características fisiológicas que los hacen diferentes a los adultos. La mayoría de los tejidos y aparatos del organismo están inmaduros al momento de nacer. Y esto tiene una repercusión, dado que, por ejemplo, en el caso de los pulmones, lleva a que presenten mayor permeabilidad a sustancias tóxicas, y también en el caso de los riñones y el hígado, estos se encuentran también menos capacitados para poder detoxificar y excretar los agentes nocivos que ingresan al organismo por el torrente sanguíneo. Por otro lado, además, los niños presentan mayor tasa de respiración, mayor frecuencia respiratoria, y también una forma de respirar que es básicamente por la boca. Esto hace que es mayor el número o el volumen de aire que ingrese por minuto al organismo, y como además tienen características diferentes a los adultos en términos de su comportamiento, ya que por sus hábitos de jugar, permanecen más tiempo al aire libre, esto también los hace más vulnerables a los efectos tóxicos de la exposición a polución ambiental. En este estudio en particular, nosotros nos enfocamos en tratar de entender si los incrementos en los niveles de polución ambiental determinados por los niveles de PM.5, 2.5, se encuentran asociados a cambios en la mortalidad de menores de 5 años a lo largo del tiempo. Esto implica una forma de entender o de aproximarse a estos datos a través de métodos longitudinales que son mucho más robustos para poder mostrar evidencias en favor a una relación causal entre la exposición a polución ambiental y mortalidad, en este caso mortalidad en menores de 5 años. También nos interesa saber si dentro de este gran grupo de mortalidad en menores de 5 años, la mortalidad en niños menores de 1 año, o el comportamiento de la asociación entre polución ambiental y mortalidad es diferente para niños menores de 1 año que para niños entre 1 y 4 años de edad. Y esto es importante poder entender si existen diferencias, porque los niños menores de 1 año tienen muchas veces formas de comportarse que son diferentes a los niños mayores de 1 año. Y finalmente, en esta presentación, nos interesaría poder también discutir qué acciones, en términos de políticas y de estrategias a nivel urbano, podrían motivarse una vez presentados estos resultados. En nuestro estudio hemos incluido 1.152 unidades administrativas que denominamos a nivel del subciudad, es decir, son unidades administrativas que en conjunto forman ciudades, ya sean, reciben diferentes denominaciones dependiendo del país, pero son reconocidas como municipios, cantones u otras entidades administrativas. Estas entidades administrativas a nivel de subciudad forman 337 ciudades en 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Para cada una de estas unidades administrativas lo que hemos hecho es colectar el promedio anual del nivel de polución ambiental determinado por el número de microgramos, la cantidad de microgramos de partículas de PM2.5 por metro cúbico de aire, y además en cada una de estas unidades también hemos logrado recolectar datos sobre mortalidad, la tasa anual de mortalidad en menores de 5 años, en menores de 1 año, que corresponde a la mortalidad infantil, y en niños de 1 a 4 años, que denominamos como la mortalidad en niños en general. Esto lo hemos hecho para cada año dentro del periodo 2010 a 2015. El principal resultado de nuestro estudio, a través de la aplicación de métodos longitudinales, pudo determinar
que cada incremento en 1 microgramo por metro cúbico de partículas de PM2.5 en el ambiente se encuentra asociado a un incremento de la mortalidad en menores de 5 años de 0,3% y a un incremento de 0,4% en la tasa de mortalidad infantil a lo largo de todo el periodo. Esto suena un poco difícil de entender de esta manera, o sea que otra forma de poder explicarlo es tratando de imaginar si las unidades administrativas que teníamos en nuestro estudio pasaran de tener un nivel de polución ambiental correspondiente, digamos, al percentilo 5 más bajo, o sea, al 5% más bajo, representado, por ejemplo, en este caso, por un nivel de PM2.5 de 4,5 microgramos por metro cúbico. Si pasaran de ese nivel a tener un nivel tan elevado como el nivel correspondiente al 5% más alto de nuestra muestra, que es alrededor de 24 microgramos por metro cúbico. En este caso, cuando se eleva o cambia el nivel de polución ambiental de un nivel más bajo a un nivel más alto, la mortalidad infantil se elevaría a un 8% aproximadamente, y la mortalidad en menores de 5 años se elevaría también alrededor de un 6%. Lo que es también similar a decir que se representarían alrededor de 11 muertes adicionales por 1.000 nacidos vivos por sobre el nivel promedio de mortalidad infantil en nuestra muestra, o alrededor de 9 muertes adicionales por 1.000 nacidos vivos por sobre el promedio de mortalidad en menores de 5 años. Estos datos también son robustos o permiten hacer inferencias de tipo causal, porque este efecto que hemos podido demostrar es independiente de otras características del ambiente urbano que ya hemos comentado, están relacionadas con la mortalidad infantil, y son características que tienen que ver con el aspecto social y demográfico de las ciudades, pero también con parte de su ambiente construido, como puede ser el transporte. Finalmente, para concluir, queremos remarcar entonces que nuestros resultados muestran que existe una relación o que ciertos cambios en el incremento de la mortalidad en menores de 5 años responden en cierta medida a incrementos de los niveles de polución ambiental determinados por niveles de PM2.5 a lo largo del tiempo. Que esto es también consistente con otros estudios que se han realizado en otras regiones, como en el África Central y en el África Oriental y también en Asia, que han demostrado que niveles elevados de PM2.5 a lo largo del tiempo se encuentran también asociados con un incremento de la mortalidad en menores de 5 años en estas regiones. En nuestro caso, nosotros consideramos que este es uno de los primeros estudios que se han hecho ampliamente, tomando ciudades o unidades administrativas más pequeñas que ciudades, en nuestra región, en Latinoamérica, y por eso la importancia de mostrar estos resultados. Por otro lado, también con estos resultados podemos ver que el incremento de la mortalidad en menores de 5 años asociado a niveles elevados o al incremento de niveles de polución ambiental es a expensa mayoritariamente de la mortalidad infantil, lo que está hablando de la susceptibilidad y la gran vulnerabilidad que existe a menores edades, por esto que comentábamos de la inmadurez de los tejidos y los aparatos. Además, está también demostrado que la exposición durante la gestación en niveles elevados de P2.5 puede estar asociado con prematurez y también con bajo peso al nacer, que son también factores determinantes de la mortalidad infantil. Como en nuestro estudio hemos usado como exposición niveles anuales de PM2.5, es probable que mucho del impacto o parte del impacto que vemos en la relación de niveles ambientales de PM2.5 con mortalidad infantil estén explicados por la exposición prenatal a PM2.5.
Finalmente, estos datos que estamos presentando tienen relevancia para entender cómo estas intervenciones sobre el ambiente urbano que explicaba Nelson, y también algunas legislaciones a nivel nacional y regional sobre protección del ambiente y calidad de aire, son relevantes para reducir muertes prevenibles en la población de menores de 5 años. Y no solo tienen implicancia para contribuir a mejorar la sobrevida en poblaciones jóvenes, sino que también están apoyando otros avances, como mencionaba Daniel, sobre otros objetivos del desarrollo sostenible, como son, por ejemplo, la necesidad de buscar fuentes de energía que sean sostenibles, o enfrentar y combatir las consecuencias del cambio climático, o también entender cómo podemos generar comunidades y ciudades que sean sostenibles. Es decir, que la relevancia de estos datos no son solo importantes para la población infantil, sino también para la comunidad general. Bueno, aquí voy a terminar mi presentación y voy a pasar entonces la palabra a Josiah. Mi nombre es Josiah Kephart y soy un becario postdoctoral en la Universidad de Drexel y trabajo en el proyecto Salurval. Hoy quiero hablar sobre las conexiones entre COVID-19 y la contaminación del aire en ciudades latinoamericanas. A medida que COVID-19 se ha extendido por nuestro planeta, América Latina es una de las regiones más afectadas en el mundo. El mapa de la derecha muestra la proporción de la población que ha tenido casos confirmados de COVID-19. Y se puede ver que América del Norte y del Sur tienen algunas de las tasas de infección más altas del mundo. De hecho, de los 20 países del mundo con el mayor porcentaje de población casos confirmados, 7 de esos países se encuentran en América Latina y el Caribe. Y estos casos siguen creciendo. Si observa solo los últimos 7 días, 10 de los 20 países principales con las tasas más altas de nuevos casos se encuentran en América Latina y el Caribe. Como resultado, muchos de los países y ciudades de América Latina han implementado cierres o órdenes que quedarse en casa para frenar la propagación de COVID-19. Un impacto importante de esas órdenes de cierre ha sido la dramática reducción en el tráfico de vehículos urbanos, ya que las escuelas y muchos lugares de trabajo han cerrado y la gente se queda en casa. El gráfico de la derecha muestra el cambio en la congestión vehicular en 4 ciudades: Ciudad de México, Lima, Santiago y São Paulo, durante los meses de marzo y abril. Como se puede ver, a mediados de marzo, cuando entraron en vigor las órdenes de cierre, el tráfico de vehículos se redujo en un 80% en esas ciudades y se mantuvo bajo hasta finales de abril e incluso más tiempo. Debido a que el tráfico vehicular es una fuente importante de contaminación del aire urbano, esperaríamos que estas reducciones de tráfico tengan un impacto en la contaminación producido en estas ciudades. Estos gráficos muestran cómo el dióxido de nitrógeno atmosférico, un contaminante común que proviene de los vehículos, cambia desde la primera semana de marzo a la izquierda hasta la última semana de marzo a la derecha. El color rojo representa más contaminación y los colores más claros representan menos contaminación. Como se puede ver en la parte superior izquierda, las concentraciones de contaminación en Lima se redujeron entre la primera semana de marzo, antes de los cierres,
y la última semana de marzo durante los cierres. Se pueden ver disminuciones similares en las otras ciudades, aunque tal vez no tanto como en Lima. La información proveniente de mediciones satelitales puede brindar una buena y rápida idea del estado de la contaminación. Pero la información proveniente directamente del aire en el suelo, donde la gente vive y respira, es más importante para la salud. Recopilamos mediciones de material particulado fino, que es un contaminante del aire que es muy importante y que también lo comentaron Ana y Nelson. Estas mediciones provienen de las redes de monitoreo de calidad del aire de los gobiernos de estas ciudades. Comparamos los niveles de contaminación del aire en el 2020 con los niveles de los 3 años anteriores. En estos gráficos aquí tenemos la fecha en el eje horizontal y las concentraciones de contaminación en el eje vertical. Y podemos comparar los niveles de contaminación en el 2020 con las concentraciones típicas de los 3 años anteriores. Los periodos de tiempo de color gris son la primera semana de cierres de las escuelas debido a COVID-19 en cada ciudad. Lo que vemos aquí son reducciones en los niveles de contaminación en todas las ciudades durante los bloqueos de COVID-19 en comparación con años anteriores, ¿no? En Lima, los niveles de contaminación fueron 41% más bajos en el 2020 que en los 3 años anteriores. En Santiago y Sao Paulo, estas reducciones son de 21% y 31%. Y por último, en la Ciudad de México, hubo una reducción muy pequeña de 5%. También se puede ver la concentración recomendada por la Organización Mundial de la Salud, aquí en el gráfico, representada con la línea azul. Bueno, ¿y por qué importa todo esto? Resulta que en América Latina hay cierto pesimismo sobre la capacidad de los gobiernos para reducir la contaminación del aire. Es común decir que no hay nada que podamos hacer sobre el clima, el comportamiento de la comunidad o de la industria. Pero en realidad hemos visto reducciones significativas en la contaminación del aire en muchos lugares como resultado de los cierres de COVID-19. Y estas reducciones son solo un subproducto accidental de las restricciones debido a COVID-19, ¿no? Las reducciones en la contaminación del aire son posibles con políticas específicas diseñadas para reducir la contaminación del aire en un costo económico mínimo mientras se prioriza la equidad. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. Bueno, la contaminación del aire se redujo de manera secundaria debido a los cierres relacionados con COVID-19, pero ¿estas reducciones serán suficientes para mejorar la salud pública? Para responder a esto, estimamos cuántas muertes se evitarían en cada ciudad en un escenario hipotético en el que la contaminación del aire a largo plazo se redujera al mismo nivel que las reducciones actuales de contaminación del aire que hemos visto durante los cierres de COVID-19. Observamos solo el material particulado y asumimos que cualquier otro contaminante del aire permanece igual. Observamos a los adultos mayores de 30 años y las muertes por cualquier cosa. Descubrimos que las reducciones en la contaminación del aire durante los cierres de COVID-19
tendrían impactos importantes en la mortalidad de adultos entre las ciudades que vieron una reducción importante en la contaminación del aire. En Lima, si la reducción de 41% en la contaminación del aire se mantuviera a largo plazo, estimamos una reducción en la tasa de mortalidad anual de 7%, lo que equivale a 2.500 muertes evitadas. En Santiago y Sao Paulo, las reducciones a largo plazo de la contaminación del aire de 21% y 31% resultarían en reducciones en la tasa de mortalidad de 3%. En la Ciudad de México, donde la contaminación del aire solo se redujo 5%, esperaríamos una reducción en la tasa de mortalidad de 0.6%. Esto muestra que las reducciones de la contaminación del aire que estamos viendo en este momento durante el COVID-19 son lo suficientemente grandes para tener un impacto importante en la salud pública. La contaminación del aire exterior causa actualmente 145,000 muertes al año en América Latina y el Caribe. Y estos niveles de contaminación del aire pueden aumentar si las personas regresan al transporte vehicular debido a COVID-19, ¿no? A medida que los gobiernos comienzan a reabrir economías y construir ciudades resistentes a COVID-19 y a futuras pandemias, tenemos una oportunidad crítica de reabrir de una manera que se reduzca la contaminación del aire, se prevengan enfermedades y muertes y se promueva equidad en salud. Y muchas gracias por su atención y esperamos que se una a nosotros para nuestro próximo seminario web. Gracias.